Decía a los que llegaron primero que ya me están subiendo a YouTube las dos últimas clases anteriores. Entonces, supongo que estarán subidas entre hoy y mañana. Cuando ya estén listas, yo les aviso. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la solución de la tarea. Era una tarea muy fácil, nada más para que entendieran lo que era una forma proposicional asociada, que de hecho solo se utiliza en la demostración del teorema ese para el que fue utilizado, el teorema de la consistencia de RS1, o sea, de nuestro cálculo proposicional. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la tarea de Adriana, que está bastante bien, nos serviría para explicar. Nada más cometió un pequeñísimo error, pero ya se lo voy a explicar, pero el resto en general está bastante bien. Bueno, un errorcito sería que no es a la 1, sino a sub 1, pero puede ser que un dedazo o que se nos olvidó, o que se le olvidó crear su índice, ¿verdad? Pero si esta es la fórmula, ¿verdad? Nada más que aquí en vez de a la 1 es a sub 1, porque recordemos que las a son constantes individuales. Tal vez para repasar algunas cosas importantes. B es una constante, una constante. B con supraíndice 1 es una constante de predicado monádico, porque el supraíndice indica el número de lugares de argumento que vienen después. A, aquí lo que habría que haber puesto esta vez un subíndice 1, es un símbolo, una constante individual, es un símbolo de individuo. Eso lo recordamos a partir precisamente de lo que podemos llamar el vocabulario o el alfabeto del sistema. ¿Okay? Hay que poner, según las reglas, digamos, del lenguaje de objeto, del lenguaje básico, paréntesis, o, muy bien, entonces aquí tenemos un cuantificador universal, tengo otra vez una constante de predicado monádico, ahora tengo una variable, es un símbolo individual pero variable, mientras que A sub 1 sería una constante de individuo, X también puede tener subíndices, X es una variable de individuo. ¿Okay? Ok, viene entonces, y ahora viene, ¿no? Donde A es un símbolo proposicional, es decir, no es un símbolo de predicado, no es un símbolo de, sino que es un símbolo que está por una proposición completa. ¿Okay? Independientemente de que sea una proposición individual que no es, por lo tanto, ni una conjunción, ni una disyunción de otras proposiciones, esa es la idea. Y entonces lo que dice la receta es que hay que eliminar los cuantificadores, en este caso hay uno solo, ¿verdad? Y los paréntesis necesarios para los cuantificadores, ¿verdad? Y poner en su lugar, y en poner en lugar tanto de las letras predicativas como de las letras, como de los símbolos proposicionales, que en este caso solo hay uno, que es A, el símbolo proposicional A. Entonces aquí está correctamente ejecutado, A o A, entonces no A. Lo único que le faltó a Diana aquí tal vez fue para seguir las reglas digamos, de formación del lenguaje objeto, es poner un paréntesis, porque digamos, después de una constante, cuando venga otra fórmula informada, tiene que haber un paréntesis. Ok, pero básicamente es correcto. O sea, es A o A, entonces no A. Okay. Que por cierto, como ustedes pueden ver, no es una tautología. Okay. Y por lo tanto, esta fórmula no sería un teorema del sistema, porque se ha demostrado que todas las tautologías son teoremas. No todo, en el caso del cálculo de predicados no vale lo inverso, que sí valía para el cálculo proposicional. Para el cálculo proposicional valía también que todo
que todos los teoremas eran tautologías. Eso no vale aquí porque las expresiones predicativas no se aplica el cálculo de tablas de verdad para ellas. Pero sí vale que todos los teoremas, que todas las tautologías son teoremas. Y valdría también que todas las expresiones, digamos, bueno, aquí tal vez sí dije algo que no calce con lo que estoy diciendo. Toda expresión que sea puramente predicativa, bueno, de hecho, es en este caso la fórmula proposicional asociada, eso sí, ¿verdad? La fórmula proposicional asociada de un teorema tiene que ser una tautología. ¿Sí? No todos los teoremas son tautologías, pero todas las fórmulas proposicionales asociadas de un teorema tienen que ser una tautología. Como esta fórmula no es una tautología, entonces obviamente esto no es un teorema del sistema. Tampoco es un axioma, porque los axiomas son tautologías, sus formas proposicionales asociadas son tautologías. Y además, todos los axiomas son teoremas, porque todos los axiomas pueden derivarse de sí mismos, mediante, si nos referimos, por ejemplo, al cálculo puramente proposicional mediante la regla básica de modus ponens. Para no entrar mucho en detalle y verlo intuitivamente, como P entonces P es un teorema, entonces cualquier axioma, entonces ese mismo axioma es un teorema. Y poniendo después ese axioma como otra premisa, podemos sacar por modus ponens el axioma mismo como un teorema. ¿Okay? Pero eso es otro. Entonces, esta sería la solución de la tarea. O sea, como lo hizo Adriana, perfectamente está muy bien, nada más que habría que poner aquí estos paréntesis. ¿Okay? Bueno, eso es. Entonces, ¿alguna duda sobre la tarea? Bueno, entonces, dejo de compartir y vamos a seguir con las... Hoy lo que vamos a hacer es, creo que eso nos va a cubrir toda la clase, demostrar el teorema de la deducción para el cálculo de predicados. No bastaba el teorema de la deducción para el cálculo proposicional. Bueno, todas las fórmulas del cálculo proposicional que son teoremas o que se sigan, implican por el modus ponens, ¿verdad? Valdrían para el cálculo de predicados, pero hay que recordar que nuestro cálculo de predicados contiene una regla básica más, que es la R2, es decir, la regla de la generalización universal. Y entonces no basta la sola demostración, digamos, para el modus ponens, sustituyendo, como nos lo permitiría, por ejemplo, el teorema cero, ¿verdad? Todas las ocurrencias de símbolos proposicionales por fórmulas bien formadas del sistema, ¿verdad? Sino que habría también que demostrar de que el teorema de la deducción vale para la generalización universal, o sea, para la nueva regla de inferencia que está incluida en nuestro sistema. Recuerden que el teorema de la deducción, en último término, nos permite convertir cualquier regla de inferencia derivada, ya sea por una sola aplicación o por varias aplicaciones sucesivas, en un teorema. Es decir, una fórmula que tiene forma de condicional y que es un teorema del sistema. ¿Okay? Siempre, digamos, pasando la última premisa al otro lado. También les decía alguna vez que el teorema de la deducción es también la base de la prueba condicional. Bueno, vamos a ver entonces ahora. Recuerden que en el momento que tengan alguna duda me consultan. ¿Okay? Ok. Entonces, hoy vamos a probar el teorema de la deducción y espero que probemos también el teorema de la regla del reemplazo para el cálculo de predicados, que también hay que probar una nueva regla del reemplazo porque tiene también que probarse que es válida para fórmulas que hayan sido derivadas mediante generalización universal, o sea, mediante la R2 del sistema. Entonces, de no ser así,
podríamos asumir ambos teoremas del cálculo, trayendo del cálculo proposicional, gracias al teorema cero que nos dice que sustituyendo cualquier fórmula que sea tautológica o que se siga por la regla de inferencia del cálculo proposicional por fórmulas bien formadas del sistema RS sub 1 del cálculo de predicados, obtenemos algo válido. Eso tanto por el teorema cero como por la regla cero, la regla derivada cero. Pero como tenemos una regla derivada que específica del cálculo de predicados, que es la generalización universal, no podemos asumir sin más esos dos metateoremas del cálculo proposicional. Entonces hay que hacer una prueba específica para ellos. Bueno, pero habíamos quedado pendientes con el teorema 2. Y aquí tal vez, bueno, entonces el teorema 2 es para toda x y p, entonces q, entonces y para toda x p, entonces para toda x q. ¿Ok? O sea, es un principio de distribución del cuantificador universal. Un cuantificador universal delante de un condicional, pues, distribución del cuantificador universal con respecto al condicional, se me convierte en un condicional donde el cuantificador universal está delante de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, si esto fuera, de hecho, porque esto que voy a decir cumple con esta forma, todos los humanos son mortales. Entonces de ahí se seguiría que si todo es humano, entonces todo es mortal. Ustedes ven intuitivamente que eso es verdad. Si yo digo que todo lo material es cognoscible, una tesis que no asume básicamente que todo sea material, pero todo lo material es cognoscible. De ahí se seguiría que si todo es material, entonces todo es cognoscible. Ese sería el teorema. Entonces la prueba. ¿Okay? Entonces, partimos del postulado 2, ¿verdad? El postulado 2, ¿verdad? Para toda x y p, entonces q, y para toda x, p, entonces, vamos a ver un momentito aquí, déjenme ver un detalle. Para toda x, p, sí, el postulado 2 precisamente es el postulado que está siendo heredado también del cálculo proposicional, pero que también se aplica al cálculo de predicado. O sea, sería P y Q, entonces P. Entonces P sería toda esta fórmula, Q sería esto, y entonces de esta conjunción, entonces se sigue el primer elemento de la conjunción. Es el postulado 2, o sea, el viejo axioma 2 que conocemos desde el cálculo proposicional. Entonces, ahora aquí viene una fórmula que está en el texto, pero que, viéndolo bien, es curioso que esté en el texto porque en realidad no desempeña ningún papel en la demostración. Una vez que se establece, no vuelve a ser aplicada en ninguna parte. Recuerden que el texto de copy no hace como hago yo una especificación de dónde viene cada fórmula de fórmulas anteriores. Pero vamos a ver. De todas maneras, no importa, aunque la fórmula es totalmente inútil en el sentido en que no se invoque en ningún otro paso de la prueba, pues no está de más ver, digamos, cómo se saca. ¿Okay? Para toda xp y para toda x y p, entonces q, y para toda xp, entonces para toda xp. Ahora, lo que dice el texto de copy es nada más p, o sea, esta circulito, una p con un circulito que lo que nos está diciendo es que eso viene, que eso se prueba por cálculo proposicional. Recuerden nuestro teorema cero, ¿okay? Que sustituyendo cualquier fórmula de cálculo proposicional por fórmulas de cálculo de predicados, obtenemos un teorema también de cálculo de predicados. ¿Okay? Y eso se basaba en, pues, en que los en que se pueden derivar de los axiomas también sustituyendo las fórmulas proposicionales por fórmulas de cálculo de predicados. Eso ya lo vimos la vez pasada. Okay. Ahora, aquí yo trato de decir de dónde podría venir eso. Y aquí podemos verlo de dos maneras diferentes. Del teorema 8, ok. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esto se podría sacar, vamos a ver. O sea, no, esto no es otra parte de lo que esto viene del teorema 8 del sistema
R, eso, o sea, del sistema del cálculo proposicional, más el postulado 2, ok, el teorema 8 precisamente del cálculo proposicional es el teorema que me dice, es el teorema de la conmutación, está anunciado como si R y P, entonces P y R. Entonces lo que quiero decir es que aquí yo podría partir del postulado 2, ¿verdad? Nada más que si esta para toda XP estuviera de primero, entonces sería obviamente el postulado 2, ¿verdad? Porque entonces estaría derivando el primer elemento, pero está contrapuesto. Entonces lo que yo haría sería, primero, una prueba sería poner el postulado 2, ¿verdad? O sea, poner esto primero y esto después. Y después poner una fórmula que sería la aplicación del teorema 8 a esto, o sea, poner que si para toda XP entonces Q y para toda XP entonces, si para toda XP y para toda XP, entonces, o sea que si se da esto, se da también esto invertido. ¿Okay? Y entonces, después por el silogismo hipotético, obtener esto. No sé si me expliqué. Okay. O sea, la idea es que si esto estuviera antes y esto estuviera después, esto sería el postulado 2. ¿Okay? Entonces yo puedo invocar el postulado 2 y después invocar el teorema 8, ¿verdad? Que me dice que de esto primero y esto después se sigue esto primero y esto después. ¿Okay? Y después por silogismo hipotético, entonces de esa inversión y del postulado derivar esta fórmula. ¿Okay? Pero en realidad no es tan importante porque, ¿por qué es que tanto copia y pone siempre P y no, bueno, en parte sería tal vez para no estar asumiendo otra vez las reglas del cálculo proposicional y complicarlas, pero hay algo mucho más sencillo, y es que esta fórmula, sustituyendo las fórmulas del cálculo proposicional específicamente por letras, digamos, diferentes, digamos, P y Q, entonces en este caso Q, eso se mostraría por tabla de verdad como una tautología. Y está por el teorema 0, que el resultado de sustituir en cualquier tautología los símbolos proposicionales por símbolos por fórmulas bien formadas del cálculo de predicados, obtenemos un teorema del cálculo de predicados. Entonces bastaría con demostrar que algo de esta forma, digamos, si aquí tuviéramos solo símbolos proposicionales, es una tautología, para demostrar que por tabla de verdad se demostraría, para demostrar que esto es un teorema del sistema. Y uno puede ver intuitivamente, tal vez no es tan complicado ver lo que esto es una tautología. ¿Okay? Entonces, esa sería otra forma de demostrar que esto es un teorema del sistema. Bueno, de hecho, en el texto van a encontrar P, no van a encontrar ninguna explicación de nada en el texto de Coppel. Ahora, entonces, pero lo curioso es que esta fórmula, que está en la demostración del teorema 2, no vuelve a ser empleada en ninguna parte. Entonces, casi que se podría prescindir de ella. Para toda XP, entonces Q, entonces si P, entonces Q. Esto es el postulado quinto. El postulado quinto lo que me dice es que yo tengo una fórmula cuantificada, ¿verdad? Y entonces, como antecedente, entonces puedo derivar como antecedente la misma fórmula, pero sin el cuantificador. ¿Sí? Aquí tienen ustedes que tal vez que aprenderse de memoria los postulados para irlo recordando. ¿Sí? También esto es la forma tal vez básica del postulado quinto. Para toda XP, entonces P. ¿Sí? Postulado quinto. Bueno. Y ahora, si para toda XP, entonces Q, y para toda XP, entonces P y Q, entonces P. Y esto lo obtenemos de 3 y 4 por cálculo proposicional, es decir, por regla derivada 7 del cálculo proposicional, ¿verdad? Que me decía que si yo tengo dos condicionales, entonces de la conjunción de sus antecedentes, de la conjunción de este con el antecedente de este, que es lo que tengo aquí,
se sigue la conjunción de sus consecuencias, se sigue esto y esto. Creo que alguien está solicitando entrada, déjenme ver si me equivoco. Okay. No todos estamos en orden. Sigamos entonces compartiendo pantalla. Ok, entonces que de la conjunción de estos antecedentes, o sea, de este antecedente con este antecedente, se sigue la conjunción de estos consecuentes. Pero igualmente, podríamos ver que cualquier cosa que tenga esta estructura, sustituyendo las fórmulas específicas del cálculo de predicados por símbolos proposicionales, sería una tautología, cosa que se podría poner por tabla de verdad. Entonces no hay necesidad de estar acudiendo a las reglas del sistema de cálculo proposicional. Nada más con que esto sea una tautología, entonces puedo poner P. Bueno, entonces ahora tengo P entonces Q y P entonces Q. Okay, si ustedes se dan cuenta de esto, casi que lo podría uno sacar, digamos, del cálculo proposicional por el teorema de la deducción, precisamente de la regla básica, que es el modus ponens. P entonces Q y P entonces QP, de ese sigue que Q. Bueno, entonces aplicando el teorema de la deducción, llegamos a obtener esto. Okay. Ok, eso es lo que les pongo aquí, pero también no es necesario porque si yo sustituyo todas estas letras, bueno, estas letras, si las considero ser símbolos puramente proposicionales, obtendré una tautología de tabla de verdad. Y entonces es obvio que por el teorema cero que cualquier sustitución de símbolos puramente proposicionales por fórmulas bien formadas del sistema que contengan símbolos de predicados y todo será también un teorema. O sea, la sustitución en cualquier tautología de símbolos puramente proposicionales por símbolos del cálculo de predicados se obtendrá un teorema del sistema. Muy bien. Entonces, bueno, ahora 5 y 6, bueno, ya tengo esto. Ahora de 5 y 6, ¿verdad? Si esto, entonces esto, si esto, entonces esto, ¿cuánto? Si esto, entonces esto. ¿Verdad? Lo puedo derivar, bueno, es proposicional también, y pues aquí les recuerdo que eso tiene la estructura de un silogismo hipotético. Aquí estaríamos aplicando digamos, la regla derivada cero, que es que cualquier regla derivada del cálculo proposicional es también una regla del cálculo de predicados. Entonces, ahora, por regla derivada 1, la que me dice que si tengo una fórmula así, entonces Q donde no esté libre la variable X, y aquí no está libre la variable X en ninguna parte porque están cuantificadas, ¿verdad? Yo puedo entonces añadirle un cuantificador universal al consecuente. Entonces, por esa regla derivada 1 del cálculo de predicados, yo entonces de 7 derivo 8. Y ahora, por exportación, bueno, por cálculo proposicional, aquí aplicando la regla de exportación y el teorema de la regla de reemplazo, ¿verdad? Obtenemos de este antecedente, obtenemos entonces este otro condicional, ¿verdad? Exportando esto allá, ¿verdad? Entonces para toda x y p, entonces q, entonces si para toda x p, entonces para toda x q. Y ya hemos entonces demostrado este teorema 2, ¿verdad? Que lo que nos establece es la distribución del cuantificador universal con respecto al condicional. Cosa que al principio del curso, cuando vimos algunas fórmulas de estas, no sé si se recuerdan, lo probamos, pero lo probamos a partir de la prueba condicional. Y lo usábamos también en algunos ejercicios. Pero ahora está probado como un teorema del sistema RS1 para el cálculo de predicados. Recuerden que un sistema de estos, tanto el sistema de cálculo proposicional que hemos explorado como los sistemas de cálculo de predicados, no son únicos. Es decir, pueden haber sistemas alternativos de cálculo proposicional o sistemas alternativos de cálculo de predicados. Pero lo que se busca cualquier sistema es que sea por lo menos consistente, que los axiomas sean independientes, ¿no? Y que sea completo.
Ok. Bueno, vamos a ver el teorema 2. Entonces, vamos a probar el teorema de la deducción. Déjenme ver una cosa, un momento. Ya ahorita seguimos. Bueno, entonces ahora el teorema de la deducción para el cálculo de predicados. Y insisto, para que se les grabe, ¿por qué hay que volver a probar el teorema de la deducción si sabemos que todas las fórmulas, sustituyendo todas las fórmulas y todas las demostraciones del cálculo proposicional por fórmulas del cálculo de predicados obtenemos teoremas? Bueno, porque tenemos una regla nueva. Tenemos, además de la regla que teníamos del modus ponens, tenemos una regla básica nueva que es la generalización universal. Entonces hay que probar que también las cosas que se derivan por generalización universal, se les puede aplicar el teorema a la deducción. Entonces, denunciamos, si existe una demostración P sub 1, P sub 2, P sub n, estas son las premisas. Recuerden que las P son premisas y no están incluidas dentro de las P, los postulados o axiomas del sistema. Nada más son premisas que se enuncian explícitamente, de los cuales se dice que se sigue una conclusión. Pero en realidad la conclusión puede seguirse muy bien, o bien solo de estas premisas, o también puede involucrar, digamos, como premisas supuestas los axiomas del sistema. Bueno, si existe una demostración P1, 2, P1, entonces, de la cual se sigue Q, en la que ninguna variable que ocurra libre en P, y ahora ven que aquí hay una cosa, una restricción específica, que no estaba en el cálculo proposicional, en parte porque en el cálculo proposicional no había variables de individuo, en la que ninguna variable que ocurra libre en P sub n, es decir, ninguna variable que ocurra libre en la última premisa, esté cuantificada por R2 en ningún paso, o sea, esté cuantificada por generalización universal en ningún paso, pueden estar cuantificadas por R2 otras variables que ocurran en otras premisas, pero no. Bueno, aquí voy a poner P2. Okay, sí, eso después sube. En ningún paso, ¿verdad? Entonces existe una demostración de P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1, o sea, la anterior, ¿verdad? De la cual se sigue que si P sub n, entonces Q. O sea, lo que me permite es desplazar la última premisa acá en forma de un condicional. ¿Okay? Y por lo tanto, ustedes ven, que ya lo hemos visto, no está de más repetido, ¿verdad? Que si después yo sigo aplicando sucesivamente estas cosas, obtendría yo posiblemente una fórmula, un solo condicional que sería un teorema, ¿verdad? Aunque en el cálculo de predicados hay que cuidar siempre de que la premisa anterior, digamos, en ningún paso de la demostración, la variable que ocurra libre en esa premisa no esté cuantificada por generalización universal en ningún paso. Es una restricción del teorema de la deducción para el cálculo de predicados. Entonces, ahora viene la prueba. Entonces, la prueba también, aquí lo que vamos a recordar de alguna manera es nuestra prueba del teorema de la deducción del cálculo proposicional, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que son iguales y no está de más repasarlo porque es importante pues, ver cuál era, digamos, la lógica que subyacía a todo esto. Pero, recordemos, bueno, suponemos que existe una secuencia de las fórmulas bien formadas S sub 1, S sub 2. Recuerden que las secuencias de fórmulas son los pasos de una demostración. No es lo mismo las premisas que la secuencia de pasos de una demostración. ¿Okay? Donde hay, sí, en algún momento van a aparecer, pueden aparecer las premisas, van a aparecer o pueden aparecer
digamos, los axiomas, y van a aparecer fórmulas, una secuencia de fórmulas que vamos a ir derivando, ya sea de las premisas, o ya sea de los axiomas, o ya sea de ambos, por modus ponens, o en este caso también por generalización universal. ¿Okay? Entonces, suponemos que existe una secuencia de las fórmulas bien formadas S sub 1, S, vamos a ponerlo aquí, okay, S sub 2, S sub T, no necesariamente S sub N, porque, digamos, el número de fórmulas de demostración no va a ser necesariamente el mismo número N de premisas. Usualmente incluso es mayor, ¿verdad? Aunque no necesariamente hace más, pero usualmente es mayor. ¿Okay? S sub T, ¿verdad? Tal que cada S sub J, aquí cada S, cada S subíndice, cualquiera que su J sea aquí una variable para los índices, ¿verdad? Eso, donde 1 menor o igual que J, esto es una J, no es J, si menor igual que J, menor o igual que T, es A. Uno de los 5 postulados de RS1 o una de las P sub I, o sea, claro, todas, es lo que les acabo de decir, todas las secuencias de fórmulas que constituyen una demostración, y ya que estamos hablando de demostración, o sea que no de prueba, sino de algo que aplica solo las reglas básicas del sistema. ¿Verdad? Entonces, cada uno es uno de los postulados del sistema o una de las premisas. O resulta de aplicar R1 a dos S anteriores, ¿verdad? A dos fórmulas anteriores de la sucesión, o, y esto ya es lo nuevo del cálculo de predicados, resulta de aplicar R2, es decir, generalización universal a una S anterior. Y S sub T, o sea, la última de todas las fórmulas, es Q. ¿Por qué? Porque la última fórmula de una demostración es precisamente la conclusión de la demostración. O sea, yo no termino una demostración, y eso sabemos desde el curso primero, hasta que no he llegado a obtener como última fórmula la conclusión del, digamos, de lo que estoy demostrando, la conclusión precisamente del argumento. Y una regla derivada es un argumento. Bueno, una regla de inferencia es en el fondo es una forma de argumento. ¿Okay? Bueno. Entonces, ese subteo, o sea, la última de las fórmulas tiene que ser precisamente la Q, que es la conclusión precisamente del argumento, que tiene como premisas P sub 1, P sub 2, P sub 1. Ok. Ok. Consideremos, entonces ahora vamos a ver, ahora y es la misma estrategia que se estaba aplicando en el cálculo, digamos, para demostrar el teorema de la deducción en el cálculo de proposicional. Solo que, bueno, o sea, consideremos ahora una sucesión de las fórmulas bien formadas P sub n, entonces S sub J. O sea, una serie de condicionales que tienen como antecedente la última premisa y cada una de las fórmulas que constituyen la secuencia de la demostración. Okay, de modo que la sucesión total resultante sea una demostración a partir de P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1. Ok. Y de modo que cada renglón S de la sucesión resultante sea, ok. Pero aquí estoy repitiendo algo que ya dije aquí arriba. O sea, esto se refiere a los, más bien a las, bueno, aquí también debería corregir esto. Esto se refiere a las S. ¿Verdad? Cada resultante, o sea, aquí hay que considerar esto, ¿verdad? La sucesión. Ok. Entonces, como el último renglón es n, tal vez en la versión definitiva lo voy a corregir porque aquí lo que hice fue por alguna razón repetir esto. ¿Lo ven? Pero digamos, vamos a ver. Ok, entonces, como el último renglón de P sub 1, S sub T, es P sub n, entonces Q, tendremos una demostración de que P sub 1, P sub n, 2, P sub n menos 1, entonces si P sub n, entonces Q. La idea es que tenemos que, la idea, aquí tengo que corregir esto un poco. La idea es que si para cada una fórmula de estas, P sub n, entonces S sub I,
hay una demostración en el sistema, ¿verdad? Que si es posible asumir que para cada secuencia de esas fórmulas, P sub n, entonces cualquier S, hay una demostración, entonces tiene que haber también una demostración para el último renglón que va a ser P sub n, entonces S sub t, es decir, P sub n, entonces Q, porque S sub t, la única fórmula, la última fórmula de la secuencia que constituye la demostración va a ser Q, como acabamos de decir, va a ser la conclusión. Entonces, esa es la estrategia general, digamos, de la demostración. ¿Hay alguna duda o algo que no se está entendiendo hasta aquí? Cualquier cosa que no se esté entendiendo, la repito. Porque si no, entonces tal vez no se va a entender lo que sí. Pero esto es lo mismo que se había hecho en la demostración del cálculo. Nada más que aquí tengo que corregir una cosa aquí, que repetí algo que ya estaba, y más bien aclarar más bien que lo que tiene que haber es una demostración de cada una de estas fórmulas. ¿Okay? Bueno, la demostración se lleva a cabo por inducción débil sobre el número de renglones T en la demostración original, o sea, sobre el número de renglones, que es T, es precisamente el número de fórmulas de la secuencia S1, S2, S sub T, que constituye la demostración. Ahora vamos a ver A igual T igual 1, o sea, hay una demostración que tiene un solo renglón. ¿Cómo podría ser eso si yo tuviera, por ejemplo, aquí tal vez vale la pena reflexionar un poco, si yo tengo, por ejemplo, P sub 1, P sub 1, P sub 2, P sub 3, ¿ok? Entonces, de donde se sigue, por lo tanto, qué sé yo, Q, voy a ponerlo aquí, para ilustrar esto. ¿Cómo es posible que haya solo una secuencia que llegue a Q? ¿Verdad? Cuando parecería entonces que yo tendría que, bueno, de peso 1 y peso 2 derivar algo, de peso 2 y peso 3 derivar, tal vez hasta de un axioma y peso 1 derivar algo. Entonces parece que tiene que haber una secuencia única, se tiene que haber más de uno en cualquier demostración, ¿verdad? Una secuencia de más de un elemento. Pero vean ustedes que yo puedo tener algo como esto. Okay. Que de peso 1, peso 2 y peso 3 se sigue peso 1. De ahí sí, no hay nada que establezca en la definición de demostración que yo en una demostración tenga que emplear todas las premisas. ¿Okay? Entonces, obviamente, yo enuncio las premisas, incluso yo podría demostrarlo así. Yo enuncio las premisas, peso 1, peso 2, peso 3. Se sigue esto. Entonces, ahora, demostración. Entonces digo, 1. Empiezo la demostración. Voy a hacer la demostración aquí para que vean. O sea, S1. S1. Y ya está. Ahí terminó la demostración. Hay solo una fórmula, una la secuencia consta solo de una fórmula, es decir, invocar la premisa. Y ya está. Esa es la demostración de que de peso 1, peso 2 y peso 3 se sigue peso 1. O yo puedo invocar, qué sé yo, yo puedo decir entonces aquí, en vez de que la conclusión puede ser, por ejemplo, el postulado 1. Entonces, como una demostración consta de algo que de alguna manera se sigue, digamos, las fórmulas son o las premisas, las fórmulas de la secuencia son las premisas o las secuencias o los postulados, ¿verdad? O algo que se sigue por las reglas de inferencia de los postulados o de las premisas, ¿verdad? Entonces,
es un argumento perfectamente válido que de cualesquiera que sean estas premisas, estoy asumiendo que las premisas no son ninguno de los postulados, se sigue el postulado 1. Porque entonces la fórmula única va a ser SU, demostración, S1 va a contener solo una fórmula que va a ser precisamente el mismo postulado 1. Y ya, ahí terminó la demostración, invocando el postulado. No utilicé ninguna de las premisas en la demostración y sin embargo es un argumento perfectamente válido que de cualquier premisa yo puedo derivar como conclusión un postulado. ¿Okay? Y entonces es en esos casos cuando la fórmula, es decir, cuando una demostración consta solamente de una secuencia de un solo miembro, ¿okay? O sea, de una sola fórmula. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Pero sigo. Voy a borrar esto. Son ilustraciones. Bueno. Veamos, entonces, el primer caso, A, T igual 1, o sea que hay solo una fórmula en la demostración. En este caso solo tenemos una fórmula que es P sub n, y vean que aquí estamos invocando la premisa, ¿verdad? O sea, aquí estamos asumiendo que puede haber n premisas, 10, 1.000.000 de premisas, incluso, ¿verdad? Entonces n va a ser la última premisa, como la premisa número 1.000.000, pero que la demostración consta de una única fórmula. Y eso solo va a ocurrir cuando esa demostración sea una premisa o sea un postulado. ¿Okay? Entonces, solo tenemos la fórmula P sub n, entonces S sub, o sea, P sub n, la premisa número n, más la única fórmula que constituye la demostración. Entonces decíamos mostrar que P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1, que de esto se seguiría que si P sub n, entonces S1, ok, ahora, por hipótesis, S1 es o uno de los 5 postulados de RS1 o una premisa, o sea, por hipótesis, toda demostración comienza con un postulado o con una premisa. En este caso, el postulado o la premisa será al mismo tiempo, digamos, la conclusión. Será S1 nada más. ¿Okay? O sea, porque ST es la Q de la conclusión y ST en este caso es S1. ¿Okay? A, sub 1. S1 es uno de los 5 postulados. Entonces veamos qué pasa. Entonces se completa con la demostración de que S sub 1, entonces si P sub n, entonces S sub 1. O sea, la única fórmula que hay en la demostración, de lo que sería en este caso el postulado, ¿verdad? Entonces si P sub n es la última premisa de la demostración, entonces se sigue el postulado. Es decir, la demostración del teorema, y esto lo añado yo, no está en el libro, el teorema 16 de RS, o sea, del sistema de cálculo proposicional, añadiéndole S1, ¿verdad? Que está supuesto, ¿verdad? Para obtener R1 por modus ponens. Entonces, como S1 es, ¿ok? Vean que la demostración, lo que estamos ahora es demostrando esto. No hay que confundir la demostración de estas cosas, de estos condicionales. O sea, lo que estamos haciendo es demostrando este condicional. ¿Okay? No hay que confundir la demostración de un condicional de estos con la demostración de la fórmula, digamos, la demostración de la regla, digamos, de la regla de la regla de inferencia que estamos estableciendo. Es decir, para volver atrás, una cosa es la demostración de esta regla que consta de los SK pasos, ¿verdad? ST pasos, ¿verdad? ¿Okay? Y otra cosa es la demostración de las fórmulas si P sub n, entonces S, cualquier S, ¿verdad? Esta es otra cosa independiente de esta y entonces requiere una demostración independiente de la demostración de esto. ¿Okay? Y eso es lo que estamos entonces haciendo aquí. ¿Okay? En el caso T1 tenemos solo la fórmula P sub n, entonces S1. O sea, P sub n entonces la única fórmula que constituye la demostración de la regla de la que estamos partiendo.
Entonces, esa demostración consta de, lo que hace es apelar al teorema 16 de RS, del cálculo de predicados, que tiene esta fórmula, que tiene esta forma. Esto es un teorema de cálculo proposicional, disculpe, que tenía esta fórmula. Y como tenemos ya precisamente S1, que es un postulado, ¿verdad? De ahí se sigue entonces que si P sub n, entonces S1, si P sub n, entonces el postulado. Es decir, que esta fórmula es un teorema, ¿sí? Porque se sigue por modus ponens del solo postulado, de solo S1, que en este caso es un postulado, ¿verdad? Y en consecuencia que de P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1, cualquiera que sea el número de P's, puede ser 10.000, se sigue que si P sub n, entonces S1. ¿Ven qué bonita demostración? Espero que la hayan entendido, si no, repasen. Que si ustedes no preguntan o no objetan nada, entonces yo asumo que todo es miel sobre hojuelas y que están entendiendo todo. ¿Okay? Ahora, hay nada más aquí considera 3 posibilidades, pero en realidad la posibilidad 3 está incluida en la 2. Hay básicamente solo 2 posibilidades, ¿verdad? Porque esa fórmula, o sea, como toda demostración empieza siempre por una premisa o por un postulado, solo está la posibilidad de que esa fórmula sea una premisa o un postulado. Entonces ya consideramos cuando era un postulado. Ahora hay que considerar cuando es una premisa. ¿Okay? De hecho, antes de seguir, ¿verdad? Aquí incluso no había que hacer como lo hice, no hacía falta hacer como lo hice yo, apelar al teorema 16 del cálculo proposicional. De hecho, el libro no lo hace. Basta con decir que esto es una tautología. O sea, digamos que esto considerado como una fórmula, basta con apelar, digamos, al teorema cero. Que si esto fueran solo fórmulas proposicionales, esto sería una tautología. No se puede mostrar por tabla de verdad. Y entonces que cualquier fórmula bien formada del sistema, que sea el sistema de cálculo de predicados, que sea S1, S1, va a ser un teorema, porque para llover sobre mojado, ¿verdad? Cualquier tautología, si sustituimos sus símbolos por fórmulas del cálculo de predicados, obtenemos un teorema del cálculo de predicados. Ese es lo que aparece como teorema cero, que en realidad es un metateorema. Bueno, ok. Ahora, entonces, la segunda opción es que S1 sea la única fórmula de la demostración de la regla, sea una premisa. Va a considerar una tercera, que es que sea P sub n, pero en realidad esto está incluido en esto, no importa. Porque dice 1 menor o igual a I menor o igual a n. Entonces también n puede estar aquí. Esto tal vez es un error del texto, porque tal vez debió hacer para preservar esto, debe ser 1 menor o igual a I menor que n. No importa, vamos a ver. Aquí se completa otra vez la demostración de S1, entonces P sub n, entonces S1. ¿Okay? Teorema 16 de RS, ¿verdad? Porque en este caso S1 es ahora una premisa, una de las premisas. Y entonces, bueno, sabiendo que esto es un teorema, bueno, o si prefieren una tabla de verdad que mostrará que esto es una tautología, ¿verdad? Y entonces, teniendo la premisa S1, vamos a obtener esto. ¿Okay? Esto es una demostración de que P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1 se sigue que P sub n, entonces S1. Y ahora él considera el tercer caso, ¿verdad? Que S1 sea la misma P sub n. O sea, cuando de una ristra de premisas, digamos que sean 100 premisas, que exagero para que entiendan, la última premisa, ¿verdad? O sea, y que la conclusión sea entonces, o sea, 100 premisas, ¿verdad? La última premisa, la premisa número 100, ¿verdad? Sea precisamente la única fórmula de la demostración. Eso solo sería posible si la demostración fuera precisamente esa misma premisa. ¿Okay? Bueno, está bien, ok. Aquí se completa la demostración, ok. O sea, S1 es P sub n. Aquí se completa la demostración de que P sub n, entonces P sub n. ¿Por qué? Porque entonces esa última premisa va a ser igual a
S1. O sea, de hecho va a ser igual a la conclusión de todo el argumento. ¿Ok? Teorema 7 de RS. O sea, el teorema de que es una demostración de que en este caso es un teorema que de P sub n, entonces S1. Es decir, que se trata de un teorema. Y por lo tanto, okay, de que de P sub 1, P sub 2, P sub n menos 1, se sigue P sub n, entonces S1. ¿Okay? Estamos. Entonces, ahora vamos, eso es para el caso de que haya una única fórmula. Y eso recuerden, solo es posible cuando esa fórmula sea ya la conclusión misma. ¿Okay? Y esa fórmula entonces solo puede ser o un teorema o una de las premisas. Entonces, que de todas las premisas, claro, en ese caso habrá montones de premisas que serían, digamos así, inútiles. Pero no importa, es válido. O sea, de todas esas premisas se va a seguir que de la última, entonces. Bueno. Ahora suponemos que se han completado todos los renglones de P sub 1, entonces S1, P sub n, P sub n, entonces S1. O sea, ahora ya tenemos una demostración donde hay no solo una única fórmula, sino que hay una secuencia de fórmulas, que son más de una, hasta una fórmula, bueno, que vamos a llamar SK menos, bueno, hasta P sub n, entonces SK menos 1. Entonces, ok, ahora estamos dando por supuesto, y es una hipótesis, de que se pudiera completar las demostraciones de cada una de estas cosas hasta P sub n, entonces SK menos 1, o sea, hasta la penúltima fórmula, o sea, hasta la fórmula que no es, porque ese sub K será ya la conclusión. ¿Okay? Y entonces mostrar que si se puede, partiendo de esta hipótesis de esta hipótesis se sigue que se puede completar también P sub n, entonces SK, es decir, P sub n, entonces la conclusión, con lo cual ya quedaría demostrado el teorema de la deducción. ¿Okay? Inclusive, es decir, que ha habido una demostración de cada una de estas cosas, de cada una de estas. ¿Okay? Ahora hay que mostrar cómo, asumiendo esta hipótesis, se completa para P sub n, entonces SK. Lo que constituirá una demostración de que de P sub 1, P sub 2, vamos a ponerlo aquí con subíndices, para que quede como debe ser. Ok. P sub n, entonces SK. Bueno, aquí SK, recuerda que SK es Q, o sea que SK es la demostración del argumento original de la ley. ¿Okay? Por hipótesis, ok, sí. SK es un postulado, ok. También aquí es perfectamente posible, ¿verdad? Que SK sea un postulado, sea una premisa, 1 menor o igual a I menor que, o se siguió de aplicar en la demostración original R sub 1 a 2S precedentes. Hasta aquí todo es igual a la demostración del teorema de la deducción en el cálculo proposicional, pero aquí viene lo nuevo. O resultó de aplicar en la demostración original R2, o sea, generalización universal, a una S precedente. Vean que R1 hay que aplicarlo a 2, porque el modus ponens es una regla de 2 premisas, digamos, sí, que parte siempre de 2 elementos. Pero la generalización universal parte solo de un elemento, a una S precedente. ¿Okay? Entonces, en los casos en que SK es un postulado, en que SK es una premisa, no hay que considerarlos porque sucede exactamente lo mismo que en el caso A1. Es exactamente lo mismo que pasaba con A1, que son los ciclos postulados o que es una de las premisas. El razonamiento es el mismo. Lo que hay que ver ahora es el caso, ¿verdad? Si en el caso que la conclusión sea un postulado o una premisa. Bueno, la demostración va a constar solamente de... okay, bueno. Okay. Entonces, lo que hay que va a considerar solamente de una fórmula que va a ser precisamente invocar ese postulado o invocar esa premisa. Okay. Bueno,
No obstante, estamos asumiendo, bueno, sí, sí. Entonces, pero ahora SK resulta de aplicar R1 a dos fórmulas precedentes. Vamos a considerar, entonces, hay que considerar dos posibilidades. La posibilidad para R1, o sea, para modus ponens, y la posibilidad para R2, o sea, para generalización universal. Llamémoslas SI y SJ. Entonces, SK, o sea, la conclusión resulta de aplicar R1 a SI y SJ. Pero como R1 es modus ponens, una de las dos tiene que tener esta forma, donde SJ, por ejemplo, ¿okay? Vamos a llamar SJ, a la que tiene la fórmula SI, entonces SK. Porque un modus, si yo quiero obtener SK por modus ponens, solo puedo obtenerlo de algo que tenga la fórmula SI, entonces SK, y de otra fórmula que sea precisamente solamente SI. Entonces, SJ es precisamente SI, entonces SK. ¿Lo ven claro? El modus ponens requiere siempre que tenga un condicional cuyo consecuente sea la conclusión. En este caso va a ser SK, es decir, va a ser la conclusión Q del argumento original, y que tenga una premisa en la forma del antecedente. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener entonces SI y SI, entonces SK. Por la hipótesis del caso B, como I menor que K e I menor que J, ya se tiene que P sub n entonces SI y P sub n entonces SJ. O sea, ya tenemos en esta hipótesis que se ha mostrado para que P sub n, que ha habido una demostración que de P sub n se sigue SI y de que P sub n se sigue SJ, ¿verdad? Pero SJ es S sub 1, entonces S sub K. Así que tenemos que P sub n, entonces tenemos que se habría demostrado ya que P sub n, entonces SI, y que P sub n, entonces si SI, entonces SK. Porque, ok, vamos a ver. Ok, porque P sub n, entonces SJ es precisamente esto, P sub n, entonces si SI, entonces SK. Aplicando estas dos fórmulas, la regla derivada 11 del sistema de cálculo proposicional que dice que P sub Q y P entonces y Q entonces R, se sigue que si P entonces R, tenemos que de ella se sigue que P sub N entonces SK. ¿Okay? Entonces ya se habría demostrado que es válido para, digamos, para cualquier fórmula que se siga por modus ponens. ¿Okay? Ahora, aquí les añado esto. Ahora bien, el texto de copia es esta derivación aplicando una fórmula que podemos establecer por tabla de verdad que se trata de una tautología. Por lo tanto, o sea, no recurre como recurre yo a esta regla derivada 11 del cálculo proposicional. ¿Verdad? Y por lo tanto, de un teorema. Todas las tautologías son teoremas según es el teorema cero. Bueno, en realidad, y de sustituir en cualquier tautología sus elementos, que son siempre símbolos proposicionales, por fórmulas bien formadas del sistema del cálculo de predicados, que puede tener otros símbolos, obtenemos un teorema del sistema. La fórmula que utiliza el texto es esta: si P sub n, entonces si es sub i, entonces S sub k, entonces que Copy no la demuestra, ¿verdad? Porque ya por sentado de que uno podría hacer una tabla de verdad y demostrar que esto es un teorema. Está bien, pero el caso es lo mismo, que se tiene eso. La fórmula que nos interesa, P sub n, entonces ese caso obtendría por dos aplicaciones sucesivas de R1 modus ponens, utilizando las dos fórmulas mostradas arriba. Es decir, si tengo esta forma, si esto, entonces esto. Este antecedente está aquí. Entonces, de esta fórmula, aplicando este antecedente, obtengo este consecuente. Luego, a este consecuente le aplico, que está en un condicional, le aplico este antecedente y obtengo esta fórmula P sub n, entonces SK. ¿Okay? Bueno, entonces ya, como hemos mostrado que si para cada caso, para cada, si para todas las fórmulas de P1, P2 hasta ok, perdón,
S sub 1, S sub 2 hasta SK menos 1 es válido. Y es válido, que si eso es válido para P sub n, entonces SK, entonces es válido para todos los que se sigan por modos ponens, porque entonces, como ya era válido para K igual 1, si yo tengo ahora K igual 2, ¿verdad? Ya es probado que es igual, que es válido para SK menos 1, o sea, entonces se sigue que es válido para 2, ¿verdad? Si ahora tengo K igual 3, ¿verdad? Al haber probado que es válido para 2, entonces se seguiría que es válido para 3. Si ahora tengo K igual 4, al probar que era válido para 4, se sigue para 3, se sigue para 4. Y así ad infinito. Esa es la lógica que está detrás de una prueba por inducción. Pero ahora falta mostrar que también para la regla llamada la R2, o sea, para generalización universal, es válido. Creo que no me va a dar tiempo de probar el teorema de la regla del reemplazo, pero vamos a ver. B sub 4, SK resulta ahora de aplicar R2, o sea, generalización universal, esto los pongo yo para que se acuerden, porque no está en el texto del código, a una S anterior, llamémosla SJ, con J menor que K. Por la hipótesis del caso B, ya se habría demostrado que P sub n entonces es SJ. O sea que, okay. Tenemos entonces que SK es para toda X SJ, ¿verdad? Porque SK se sigue de, digamos, de la S anterior, ¿verdad? SJ, ¿verdad? Por la regla de la generación universal, ¿verdad? Entonces, la única manera que se siga es que SK sea para toda X SJ, o sea, la aplicación a SJ de la generalización universal, donde por la hipótesis original del teorema que estamos demostrando, X no debe ser libre en P sub n. ¿Ok? Por una razón que vamos a ver ahora. ¿Okay? Porque si X aparece libre en P sub n, no se va a poder hacer lo que sigue ahora. Entonces, por R2 obtenemos que para toda X, si P sub n, entonces SJ. Que el asunto es que ya teníamos que P sub n, entonces SJ. Se había demostrado ya por hipótesis, ¿verdad? Entonces, ahora hay que aplicarle precisamente la regla 2, que es la generalización universal de esto. Pero hay una restricción para eso, y es que precisamente, bueno, de momento no. La restricción va a aparecer después. ¿Okay? No, aquí no hay ninguna restricción todavía. Va a aparecer después. ¿Okay? Por R2 obtenemos esto. Y por el postulado 4 obtenemos que si para toda X y P sub n, entonces SJ, entonces si P sub n, entonces para toda X SJ. Aquí sí ya hay que considerar por qué. El postulado 4 me dice que esto es verdad siempre y cuando X no aparezca libre aquí. Entonces de ahí la restricción de que X, de que esta variable no debe estar libre en P sub n. ¿Okay? Entonces, ok. Pues P sub n no contiene ocurrencias libres de X. Y por R1 obtenemos entonces de los dos pasos anteriores P sub n, entonces para toda X SJ, es decir, P sub n entonces SK, porque en este caso SK se ha obtenido precisamente de SJ anterior por generalización universal. Recordar que SK es la Q del enunciado del teorema. Así ha quedado demostrado el teorema de la deducción para RS. Bueno, esta es la demostración del teorema de la deducción para RS. Si ustedes ven, sigue, digamos, la misma lógica que para el cálculo proposicional, nada más que ahora hay que considerar una nueva regla básica que es la generalización universal. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, seguimos con las demostraciones de los teoremas y reglas derivadas. Regla derivada 5. Para toda X, si f de X, entonces g de X se sigue. Déjenme ver una cosa antes de que se me olvide, porque le voy a poner una tarea, pero no quiero. La tarea está resuelta aquí y no quiero entonces que la vean antes de que la que la tarea va a ser a partir del teorema. Okay. La tarea va a ser demostrar el teorema 7 y el teorema 8. Falta todavía para que aparezca. Ustedes los pueden ver en el libro, teorema 7 y teorema 8.
Regla derivada 5. Para toda x y f de x, entonces g de x, y ahí se sigue que si para toda x, f de x, entonces para toda x, g de x. ¿Okay? O sea, que digamos de una fórmula así, podemos derivar entonces, déjenme ver una cosa un momento, el teorema anterior. Es curioso la manera en cómo lo prueba, no importa. Después, regla derivada 5. Pero me surgió una duda, pero ya la resuelvo. Bueno, no importa. Sí, la prueba es así, ok. Si para toda x, f de x, entonces g de x, y para toda x, f de x, ya dice sí que para toda x, g de x, esta es la regla derivada 2. ¿Okay? Y entonces ya aplica, es que lo que quiere hacer el autor aquí, es precisamente, como ya ha sido obtenido el teorema de la deducción, dar una aplicación posible inmediata. Pero esto podría haberse demostrado de otra forma. ¿No? De momento, después les digo de qué otra forma. Y por eso fue que me surgió la duda. Pero no importa, después lo comentamos. Para toda x, f de x, g de x, porque quiero considerar una cosa. Teníamos esta regla que es la regla derivada 2. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos es nada más aplicar el teorema de la deducción. Esta es la última, esta es P sub n. Y esta sería Q. ¿Verdad? Entonces se sigue de ahí. Entonces ahora que si P sub n, entonces Q. Se la premisa esta pasa aquí. Entonces, para toda x y f de x, entonces g de x, entonces si para toda x f de x, entonces para toda x g de x. De 1 por el teorema de la deducción. Esa es una demostración que ha aplicado el teorema de la deducción. Tengo una cosa y ya, perdonen mi majadería, pero es que me surgió una inquietud y ya sigo. Bueno, después les muestro otra demostración de esto. No importa. Teorema 3. Para toda x, p sí, solo sí, q. Entonces, para toda x, p sí, solo sí, para toda x, q. O sea, este es el teorema que afirma la distribución del cuantificador universal con respecto a la doble implicación. ¿Okay? Prueba. Para toda x, sí, solo sí, q, entonces para toda x, p, sí, solo sí, para toda x, q. Esta era la regla derivada 4. Y ahora esta regla derivada, mediante el teorema de la deducción, la convertimos en un condicional. ¿Okay? Eso es todo. Porque entonces, P sub n es nada más esto. Y esto pasa aquí como antecedente y nos queda entonces este condicional. Si esto, entonces esto otro. ¿Okay? Bueno, ahora vamos con el teorema 4, que sí es un poco más largo la demostración. De hecho, está demostrado en el libro, porque el libro tiene asteriscos. Los que tienen asteriscos están demostrados en el libro. Aunque ahora, para serles sincero, no recuerdo si la prueba que yo hice es exactamente igual a la prueba del libro. Después lo reviso, pero no importa. La prueba que yo hice está bien correcta. Primero probamos una regla derivada. Para toda x, p entonces q, entonces si existe una x que p, existe una x que q. ¿Okay? Entonces, si para toda x, vale que si p entonces q, entonces
Si existe una X que P, entonces existe una X que Q. ¿Okay? Primero probamos esta derivada. Si para toda X vale que si P entonces Q, entonces si existe una X que P, existe una X que Q. ¿Okay? Y claro, entonces probando esta regla derivada, ustedes ya ven, ustedes ya adivinan qué habría que hacer aquí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, tarda mucho. Por teorema de la deducción, pasaría esto allá y obtendríamos precisamente el teorema que estamos buscando. Primero, ok, premisa. Para toda X y P, entonces Q, premisa. Es esta premisa, no de esto, sino de, asumimos como premisa esto, para probar esto. Y después le aplicamos el teorema de deducción. Para toda X y P, entonces Q, entonces si P, entonces Q, postulado quinto. Okay. Que ahorita quitarle el cuantificador universal y obtener esto. P, entonces Q, de 1 y 2 por R1, modus ponens. De esto y esto se sigue esto. Si P, entonces Q, entonces si no Q, entonces no P. Esto por cálculo proposicional, o sea, si quieren por el teorema 5 de RS, ¿verdad? O sea, yo lo pongo aquí para recordarles, ¿verdad? Pero ustedes no necesariamente tienen que ponerlo, porque esto también pueden decir, bueno, esto se sigue más. Aquí me faltó un paréntesis. Esto se sigue porque esto es una tautología y lo pueden, no, y al que no lo crea, que haga la tabla de verdad. Eso también, digamos, se vale a estas alturas hacer. ¿Okay? Okay. Si P entonces Q, entonces si no Q, entonces no P, entonces si no Q, entonces no P, de 3 y 4 por R1, por modus ponens. Ahora le aplico la regla 2, ¿verdad? O sea, cuantifico universalmente esto para toda X, si no Q, entonces no P, ¿ok? Y ahora le aplico la regla derivada 5, ¿verdad? Que la cuantificación universal de un condicional equivale a la cuantificación de cada uno de los elementos, ¿verdad? ¿Ok? Si para toda X no Q, entonces para toda X no P, regla derivada 5. Ahora, si para toda X no Q, entonces para toda X no P, entonces si no para toda X no P, entonces no para toda X no Q. El teorema 5 de RS que me permite que si P entonces Q, entonces si no Q, entonces no P. ¿Sí? ¿Ok? Aquí aquí se me está olvidando poner algunas cosas. Vamos a ponerlas. ¿Qué dice? Entonces, es así. Okay, ahora sí. Teorema 5, ¿ok? Y ahora entonces obtengo esto por modus ponens de 7 y 8 por modus ponens, ¿verdad? Pero resulta que esto es por definición, no para toda X, no, pero nunca existe una X tal que P. Eso que ustedes lo ven hasta intuitivamente, es por definición, pero se ve hasta intuitivamente. ¿Verdad? O sea, no todos los humanos, no todo es piedra, o sea, no todo es no piedra, se sigue que hay algo que es piedra. Okay, bueno. Entonces, aquí convierto por definición estas dos cosas precisamente en cuantificadores existenciales. El 9 por definición. ¿Okay? Y finalmente obtengo entonces o sea, acabamos de probar entonces una regla derivada, que es que de esto se sigue esto. O sea, esta es la última fórmula. Entonces, de esa regla derivada que se acaba de probar por teorema de deducción, se obtiene precisamente esto, que es poner la premisa de la regla derivada como antecedente, entonces poner la conclusión de la regla derivada como consecuente, y ya queda demostrado entonces este teorema. Vean que el teorema de la deducción, hay dos procedimientos. ¿Verdad?
El modus ponens nos permite obtener de cualquier teorema en forma de condicional una regla derivada poniendo como premisa el antecedente. Inversamente, el teorema de la deducción nos permite obtener prácticamente de una regla derivada un teorema si ponemos digamos, si la premisa la pasamos como, como antecedente, ¿verdad? O sea, prácticamente sustituimos este simbolito por un condicional. Bueno, si pasamos la premisa de otro lado. Por lo menos, sí hay que cuidar siempre aquí que la restricción específica para el cálculo de predicados de que en la última premisa no aparezca libre la variable, cosa que no sucede aquí. Estamos dentro de esa restricción. Es una restricción importante para el cálculo de predicados. Digamos que impediría que algunas fórmulas se les pueda aplicar el teorema de la deducción, cosa que no pasaba con el cálculo proposicional. Teorema 5. ¿Ok? Déjenme ver una cosa. Vamos por arriba. Sí, no, me fui para arriba asustado porque ustedes vieron el teorema 6, pero no es este el que les voy a poner de tarea, les voy a poner de tarea el 7 y el 8. El teorema 5 es muy fácil. Dice, es un teorema que si existe una X tal que P, sí solo si no existe una X tal que no P. ¿Verdad? Y eso nada más es un paso por definición, ¿verdad? No existe una X tal que no P, sí solo si no existe una X tal que no P. Bueno, teorema 7, ¿verdad? P, entonces P del cálculo proposicional más conjunción. Pero ustedes pueden hacer también, olvidarse de esto y digamos poner P, porque entonces ustedes dicen, bueno, aquí si pongo P, sí, solo sí P, eso es una tautología. Bueno, okay. Y ahora simplemente convertimos este primer elemento por definición en si existe una X tal que P, sí, solo sí, no para toda X, no P, de uno por definición. Okay. Vean que esto en el fondo son fórmulas que tienen que ver con lo que hemos llamado negación cuantificada. De aquí podría seguirse la negación cuantificada siempre y cuando tengamos un teorema de una regla del reemplazo, que todavía no se ha probado para el cálculo de predicados. Y es lo que yo pensaba probarlo, pero veo que ya no me va a dar tiempo. Pero no importa, lo probamos la próxima vez. Okay. Bueno, el teorema 6 es un poquito más, más complicado. Para toda XP, sí, solo si no existe una X tal que no P. Okay. Prueba. P, sí, solo si, no, no P. Esto es un... bueno, aquí pongo que esto lo puede sacar por el teorema 19 del cálculo proposicional, ¿okay? Pero igual lo pueden decir, bueno, es una tautología de tabla de verdad. O sea, en el fondo es el principio de doble negación. ¿Okay? Aunque digamos, bueno. Entonces, para toda X, P, sí, solo si, no, no P. De 1 por la regla 2, o sea, por generalización universal. Vamos a poner aquí para que no se nos olvide. Ahora, para toda XP, sí, solo sí, para toda X, no, no P. De 2 por regla derivada 4. ¿Ok? Entonces, que es la distribución del cuantificador universal. Para sí, solo sí. ¿Okay? Para toda XP, entonces, para toda X no, no P, y para toda X no, no P, entonces, para toda XP, de 3 por definición. Ahora, desgloso por definición esta fórmula y obtengo esto. ¿Okay? Y ahora, de aquí, simplifico. Bueno, aquí pongo P porque es cálculo proporcional, ¿verdad? Y obtengo este primer elemento.
Para toda XP, entonces, para toda X no P, de 4 por simplificación. Ven que ustedes se sentirían tal vez tentados a poner en algún momento y no P, sustituir no P por P, pero no estamos autorizados todavía porque no tenemos un teorema una regla del reemplazo, o sea, no tenemos todavía la idea de que, alguien diría, pero es que P sí, solo si no P, y eso es una tautología, sí, pero es una tautología, pero no indica que yo pueda sustituir cosas que son tautologías por dentro de fórmulas bien formadas, sobre todo cuando esto no es, esto, bueno, no necesariamente va a ser siempre solo una fórmula, bueno, sí lo sería. Pero digamos, no hemos probado para el cálculo de predicados todavía una regla de sustitución. Entonces hay que esperarse a demostrar precisamente el teorema, la regla del reemplazo. Sí, porque si no, esta demostración sería mucho más fácil. De hecho, ok, bueno, para toda XP, entonces para toda X no P, ok. Ahora digo, no para toda X no P, entonces no para toda XP. De 5, digamos, por cálculo de proposición, o sea, por transposición. Podemos verlo como tipo de transposición. Bueno, después les explico algunas cosas después de ver el teorema de la deducción. Si existe una X tal que no, entonces ahora convierto por definición esto en esta parte en su equivalente, que es un cuantificador precisamente existencial. Si existe una X tal que no P, entonces no para toda XP, de 6 por definición. ¿Okay? La definición, lo que cambié fue esto, lo cambié por definición, porque esto no para toda X, no, existe una X. Entonces, esta parte, hasta acá, ¿verdad? Hasta aquí, se convierte en este cuantificador y queda esta no P, se queda este P. Entonces, no para toda XP. Entonces, ahora hago, por transposición otra vez, no, esto lo paso aquí, no para toda XP, entonces no existe una X tal que no P, por transposición. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, para toda XP, entonces no, es el caso que no para toda XP, ¿verdad? O sea, estoy convirtiendo, vamos a ver, aquí es por cálculo de predicados, ¿verdad? Que el teorema 4 de RS, o sea, del cálculo proposicional. ¿Okay? O sea que, tal vez abreviando un poco, era que no P es lo mismo que P. ¿verdad? O sea, la doble negación es lo mismo que, o sea, que de no, a veces tiene que ser algo más, o sea, que de no, P se sigue que P, ¿verdad? Entonces, por silogismo hipotético, después de esas dos cosas derivar esto. ¿Sí? Pero en el fondo es cálculo proposicional, no hay que se hacen muchas bolas. ¿Sí? Porque se han eliminado estos dos negaciones. Entonces, ahora para toda XP, entonces no existe una X tal que no P. De 8 y 9, no, aquí cometí un error. Para toda XP, entonces no existe una X tal que no P. Para toda XP, déjame decirte una cosa, 8. 9. Revisar un momento una cosa, 7 transposición. Sí, transposición aquí, P. No, aquí lo que tengo que tener es más bien sí, para toda XP, entonces no, en este caso que no para toda XP,
Si ese es el teorema 4 de RS, ¿verdad? Y entonces, de esto se sigue esto, sí, para todo X, sí, está bien. Más bien es de 9 y 8, no de 8 y 9. Lo pueden ver aquí, ¿verdad? O sea, este es un principio, es el teorema 4 del cálculo proporcional, ¿verdad? Que si P, entonces no P. ¿Okay? Entonces, para todo XP, entonces no es el caso que no para todo XP. Entonces, de esto, si esto, entonces esto. Si esto, que es esto, entonces esto, por lo tanto, si esto, entonces esto. Para toda X, entonces no existe una X tal que no P. Okay. Y ahora sigo, para toda X, no P, aquí simplifico este otro elemento. Ahora obtengo este otro elemento y lo simplifico aquí. ¿Verdad? De 4 por simplificación prima, o sea, la simplificación prima es la simplificación que me puede simplificar el otro elemento, el segundo elemento. Es una de las reglas de RSU. Okay. Entonces, y ahora, porque trabajo, porque ya obtuve, digamos, aquí ya obtuve la primera mitad, ¿verdad? De esto, que de esto se sigue esto. Ahora se trata de obtener la segunda mitad, que es que de esto se sigue esto. Eso es hacia lo que vamos. Okay. Entonces, para toda X no P, entonces para toda XP, que es precisamente este elemento simplificado aquí. Entonces, no para toda X, P, entonces no para toda X, no P, por transposición de 11, el cálculo proposicional. Okay. No para toda XP, entonces esta negación con el cuantificador y esta otra negación lo convierto en un cuantificador existencial. No para toda XP, entonces existe una X tal que no P, de 12 por definición de cuantificador existencial. No existe una X tal que no P, entonces no es el caso que no existe una X tal que P, de 13 por transposición, otra vez aquí en transposición, ¿verdad? Entonces pasé esto allá con doble negación y pasé esto aquí con una negación. Ok, vamos a ver. No es el caso que no para toda XP, entonces para toda XP, esto es el principio de doble negación. ¿Okay? Este es un teorema del cálculo proposicional. Y es para obtener por silogismo hipotético. De esto se sigue esto. Okay, vamos, de esto, okay, de esto se sigue esto, por lo tanto, si de esto se sigue esto, y de esto se sigue esto, de esto se va a seguir esto. No existe una X tal que no P, entonces para toda XP. Esto viene, se me olvidó ponerlo aquí, esto viene de 14 y de 15. Bueno, pongámosle lo que pone copy siempre, ¿verdad? Pero sería por silogismo hipotético. Este teorema no está demostrado en el texto. De hecho, dice que se deja como tarea. Pero el teorema que sigue sí, entonces no quiero que lo vean. Déjenme ver. Ok, sí, es muy hipotético. Ok, entonces ahora obtengo que... ¿Qué pasó? Hipotético 11. Digamos por aquí, ¿verdad? Para todo X, nos llevamos para esta simplificación prima. Okay. Era aquí donde estábamos.
Entonces, estábamos aquí, 14, 15, ¿verdad? Sí. Ahora, ya obtuve entonces la otra mitad. Si no existe una x tal que no p, entonces para toda xp, entonces si para toda xp, entonces no existe una x tal que no p, y si no existe una x tal que no p, entonces para toda xp, de 10 y 16 por conjunción, obtenemos ahora para toda xp sí solo si no existe una x tal que no p de 17 por definición de incondicional. Muy bien. Esto es la demostración del teorema 6, que no está demostrado en el texto. Entonces ahora les dejo como tarea la demostración del teorema 7 y del teorema 8. Ustedes los pueden buscar en el libro en la página 300, después del teorema 6, que el teorema 6 tampoco está demostrado en el libro. Lo acabamos de demostrar aquí. Ustedes pueden demostrar entonces, la tarea va a ser intentar demostrar teorema 7 y teorema 8. ¿Ok? Entonces, los paso rápidamente para que no los puedan ver. Ay, rápido. Vamos a ver. No está viendo el final del teorema 8. Vamos a ver. Es que sí, no me importa que vean el final. Teorema 9. Y puedo hacer otra cosa. Teorema 9 es, sí, bueno, el teorema 7 dice que no para toda xp, sí, solo si existe una x tal que no p. Y no existe una x, y el teorema 8 no existe, si no existe una x tal que p, entonces para toda x no p. Bueno, teorema 9, para toda x y para toda y, p, sí, solo sí, para toda y y para toda x, p. Es el principio de que yo puedo cambiar el orden de los cuantificadores. Si se nos va a acabar el tiempo, bueno, voy a terminar con el teorema 9 y el teorema 10. Bueno, la prueba, para toda y, entonces p postulado 5. Entonces, ahora, para toda x, o sea, ahora le añado por la regla 2, o sea, por generación universal, a esta fórmula, un cuantificador universal de x. Por la regla derivada 2, por generación universal. Entonces, ahora, por la regla derivada 5, obtengo la distribución de este cuantificador universal a cada uno de los elementos internos. Para toda x y para toda y, p, entonces para toda x, p. O sea, este cuantificador universal que está delante del paréntesis cuadrado ahora ha sido distribuido dentro de cada uno de los elementos. Eso me lo permite la regla derivada 5. Para toda x y para toda y, p, entonces para toda y para toda x, p, la regla derivada 1, que me permite, si no hay aquí ocurrencias libres de la variable que voy a introducir, introducir entonces aquí un cuantificador universal de esto. Un nuevo cuantificador universal, regla derivada 1. Y ahora se procede de la misma manera para la otra mitad. X, P, entonces P postulado 5. Para toda Y, si XP, entonces P, etc. Esa misma cosa. Y después al final, entonces se ponen en conjunción los dos, este y este, por bicondicional. Teorema 10. Y con esto terminamos. Entonces la regla de reemplazo queda pendiente, aunque ustedes pueden tal vez estudiarla en casa. Es un teorema que si para toda xp o para toda xq, entonces para toda x, p o q. ¿Okay? Entonces, para toda x, p, entonces p postulado 5. Para toda x, q, entonces q postulado quinto. Para toda xp o para toda xq, entonces para toda x, p o q, de 1 y 2 por cálculo proposicional, ¿verdad? Es la regla derivada 9 de RS, o sea, del sistema de cálculo proposicional. Que si tengo dos condicionales, entonces de la disyunción de sus antecedentes se sigue la disyunción de sus consecuentes. Y entonces, si tengo dos condicionales, entonces de la disyunción de sus antecedentes se sigue la disyunción de sus consecuentes. Y entonces, si tengo dos condicionales, entonces de la disyunción de sus antecedentes se sigue la disyunción de sus consecuentes. Y entonces, si tengo dos condicionales, entonces de la disyunción de sus antecedentes se sigue la disyunción de sus consecuentes. Y entonces,
para toda XP o para toda XQ, entonces para toda XP o Q, o sea, de la regla derivada 1, entonces que me dice que puedo entonces tener un cuantificador universal aquí. Okay. Bueno, y el metateorema 3 es la regla de reemplazo, ¿verdad? Que me dice que precisamente que si A sí, solo si B, entonces, bueno, recuerden la regla de reemplazo y lo vamos a ver para la próxima vez. La próxima vez vamos a ver el metateorema 3 y después vamos a ver un concepto muy importante que lo puede tal vez ir adelantando en la página 302, que es dualidad. El principio de dualidad me va a permitir, primero hay que definir lo que es el dual, ¿verdad? Y el dual se construye sustituyendo los cuantificadores universales por existenciales, las disyunciones por conjunciones, las conjunciones por disyunciones y las negaciones por la fórmula no negada y la fórmula no negada por su negación y las fórmulas negadas por la fórmula, o sea, las fórmulas sin negación poniéndole la negación y las fórmulas con negación quitándole la negación. Vamos a ver qué es lo que se obtiene, y eso habría que demostrarlo como un metateorema, que sería el 4. Lo que se obtiene es que la forma dual es en realidad la negación de la fórmula original. ¿Ok? Y eso, entonces, eso sería la próxima clase. Después demostraremos otros teoremas y demostraremos que todas las reglas de la deducción natural que empleamos en el cálculo de predicados, ¿verdad? Son deducibles, ¿verdad? Y también, bueno, otro punto, pero que esto ya sería tal vez para de hoy en 8, para de hoy en 15, que lo que es muy importante es el concepto de formas normales. Vamos a verlo después. Okay. Espero por lo menos en lo que nos queda terminar de ver el cálculo de predicados, con todos los metateoremas importantes, que era básicamente lo que se proponía el programa del curso. Y a pesar de que perdimos bastante tiempo por la suspensión que hubo antes de Semana Santa, lo que sí voy a hacer, tal vez en lo que sigue, es que muchas demostraciones de teoremas que están en el libro las voy a dar, digamos, por vistas, nada más para que ustedes las revisen. En muchos casos las voy a dar por vistas. Entonces, solo demostraré las que no estén en el libro. Y me concentraré más en algunos puntos importantes, como son los metateoremas de la dualidad y el concepto de fórmula, el concepto de formas normales, los teoremas que tengan que ver con todo eso. Espero por lo menos terminar de ver el cálculo de predicados de primer orden, y eso sería lo que se había propuesto, lo que me había propuesto hacer en este curso. Pero bueno, si no hay más, podemos terminar aquí por hoy y nos vemos el próximo jueves. Recuerden que de hoy en 8, si mal no recuerdo, es la entrega del primer parcial. ¿Alguna consulta que tengan? Algo que, vamos a ver, hay cosas, ¿verdad? De que las clases se suban más rápido a YouTube. Bueno, por lo menos entiendo que a más tardar mañana van a estar subidas las dos últimas. Entonces solo les quedaría debiendo esta. ¿Ok? Y voy a ver entonces hacer lo posible porque esta se suba también lo más rápido posible. Voy a ver qué pasó. Es posible que ya estén las dos anteriores hoy mismo y si no a más tardar van a estar mañana, porque ya entiendo que desde ayer la persona que me las sube las está subiendo. O por lo menos yo le dije ayer que las subiera. Pero sí, Adriana, voy a hacer lo posible porque ya mañana estén subidas las dos anteriores y en el transcurso de esta semana esté subida esta. ¿Okay? Pues si no hay más, terminamos aquí por ahora y nos vemos el jueves. Hasta luego, entonces. Bueno, profe, muchas gracias. No, gracias. Recuerden la tarea, la encuentran, ya les dije que eran el teorema 7 y 8, la encuentran en la página 300 del libro.